Buen día, jóvenes. En este video vamos a hacer algunos ejercicios de operaciones con radicales. Bueno, lo que tenemos que hacer primero para trabajar los radicales es tener el formulario en la mano de las propiedades de los radicales y si se puede, pues también tener un formulario de las propiedades de los exponentes, que también vamos a usar algunas en esta ocasión. Bueno, las propiedades de los radicales vienen en el documento, se te pidió que hicieras tu formulario y las de los exponentes las puedes conseguir en cualquier sitio web, solo basta con que le pongas propiedades de los exponentes, ¿ok? Ahorita no las vamos a poner aquí en el video, pero pues tú tienes tu respaldo y ve viendo que se estén cumpliendo las propiedades y eso sí las vamos a ir mencionando. Bien, para resolver ejercicios, pues existen algunos tipos de ejercicios. Ahorita en el documento se han expresado solo 3 tipos de ejercicios. El primero es cuando tienes una expresión con exponente y esa expresión hay que convertirla a radical y simplificar. Para eso, bueno, pues hay que saber cuál es la equivalencia entre un radical y un exponente. Recordando que el índice, ¿verdad? Siempre es el valor del denominador y si el radicando tiene un exponente, ese va a ser el valor del denominador. Esa propiedad también viene en el documento. Bien, en el número 2, pues lo que vamos a hacer es simplificar expresiones con radicales y para eso vamos a utilizar cualquiera de las propiedades que vienen en el documento. ¿Ok? Y en el número 3 vamos a aprender a racionalizar expresiones, que esto es un tipo de simplificación. Cuando tú tienes una operación con radicales o una expresión matemática con radicales, siempre es favorable dejar el resultado donde hay radicales en numerador y denominador, dejar tu resultado solo en el numerador, tus radicales solo en el numerador, de tal forma que el denominador no tenga radicales. Entonces, esa es una forma también de simplificar. Nosotros buscamos siempre que el numerador sea el que tenga los radicales y el denominador no. ¿Ok? Bien. Por último, bueno, pues vamos a expresar que en este video vamos a explicar 2 ejercicios de cada uno de estos tipos de ejercicios. Si tú requieres ir pausando el video para que vayas haciendo anotaciones o para que vayas poniendo atención de mejor forma y a la par vayas haciendo tu actividad, bueno, pues puedes hacerlo. Muchos de los ejercicios que te estoy presentando son muy parecidos a los que tienes en la actividad, entonces en este momento pues ya deberías de tener copiados los ejercicios de la actividad, pues para que vayas haciéndolos conforme ves el video. Si tú no los tienes copiados, ve primero a copiar los ejercicios y deja un espacio en cada uno para que puedas ir contestándolos de acuerdo a lo que tienes que hacer. Bien, vamos a empezar primero con un ejercicio que viene en tu actividad y bueno, te lo estoy resolviendo con la finalidad de que tú puedas hacer los demás ejercicios que también vienen en la actividad. Lo que hay que hacer primero es, para esta expresión algebraica, pues observar los exponentes y las variables involucradas. Cuando tú tengas una división y arriba estén las mismas variables que en la parte de abajo, lo que te conviene hacer es buscar la forma de que el exponente tenga el mismo denominador. ¿Por qué quiero que el exponente tenga el mismo denominador? Para que yo pueda pasar a radicales y tenga la misma n y por lo tanto pueda utilizar la propiedad que está aquí. Bueno, en este caso las variables son iguales, pero también se puede aplicar cuando las variables en numerador y denominador sean diferentes, como es este caso. ¿Ok? Entonces, el primer paso que voy a hacer es buscar que el denominador de mi exponente sea el mismo y en la X sí es el mismo, pero en la Y no. Y entonces, ¿cómo puedo hacer que esta Y tenga el mismo denominador? Pues usando una fracción equivalente, ¿sí? En términos de lo que eso significa, en la cual el denominador sea 10. Entonces, ¿cuál es la fracción equivalente de 2/5 que tiene un denominador 10? Pues el doble, ¿verdad? De tanto arriba como abajo, 4 décimos. Y entonces yo puedo expresar esto como lo tengo aquí. Fíjate cómo es exactamente lo mismo, nada más
el único cambio que hice fue cambiar este exponente. Bueno, y entonces una vez que ya tengo el mismo denominador, pues vamos a pasar todo a radicales, recordándote lo siguiente. El denominador es el índice. El numerador es el exponente de la variable dentro del radicando. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Quedaría así. X a la quinta, porque aquí hay un 5, con una raíz cúbica, porque aquí hay un 3. Entre X a la séptima, porque aquí hay un 7, con una raíz cúbica, ¿ok? Y lo mismo para la Y. Entonces observa cómo tengo dos expresiones dividiendo con la misma n. Entonces yo puedo aplicar esta propiedad de tal forma que puedo decir, meter ambas expresiones x quinta y x séptima dentro del radicando y del mismo radicando y x, y cuarta y y elevada a la 1, bueno, ya sabes que y elevada a la 1 es simplemente y, dentro del mismo radicando con un índice de 10. Ojo, no puedo meter todo dentro del mismo radicando porque el 3 y el 10 son índices diferentes. Esto de meter en un mismo radicando solamente lo puedes hacer cuando el índice es el mismo. Aquí lo pude hacer porque el índice es el mismo, aquí también lo pude hacer porque es el mismo. Bien, y entonces ahora voy a aplicar una ley de los exponentes para simplificar más. No sé si tú te acuerdas de esta ley, pero hay una ley que me dice que si tengo una variable elevada a un exponente entre la misma variable elevada a otro exponente, los exponentes se restan, ¿ok? Y entonces a la variable del numerador le vas a restar la variable del denominador. Por lo tanto, esto se puede simplificar como que x a la 5 menos 7. Lo mismo para la y, ¿sí? Leyes de los exponentes. ¿Qué pasa con la división de una misma variable con un exponente? Los exponentes se restan en la división. Y entonces, ¿cómo me quedaría a la hora de restar? Me va a quedar x a la menos 2. No se te olvide que todo esto está dentro de una raíz, entonces pues hay que seguirla conservando, es un radicando. Y y al cubo, ¿verdad? De tal forma que ya la última simplificación es que si yo tengo un exponente negativo, esto significa que toda esta expresión puede estar en el denominador de mi operación. Y esto sí se queda en el numerador porque mi exponente es positivo. Forma mucho más simplificada y ya como respuesta a esta simplificación, a este ejercicio es esto. Fíjate lo que hicimos de una expresión como esta, que es sin simplificar, pasamos a un equivalente, a una expresión equivalente, que es esta, una vez que ya simplifiqué lo más que pude los radicales y los exponentes. Bien, vamos a otro tipo de ejercicio. Ahora, tengo esto. En este, otra vez puedo pasar todo a radicales y usar las propiedades de los radicales. Sin embargo, yo quiero recordarte una propiedad de los exponentes, por lo cual lo he dejado así. Si tú lo pasas a radicales y lo operas con radicales, está súper bien. Bueno, ¿cuál es esa propiedad? La propiedad de que si tú tienes dos variables, no importa, elevadas a algún exponente, y luego eso todavía se eleva a otro exponente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué estoy haciendo? Estoy potencializando un exponente, ¿verdad? El exponente del exponente. A eso, ¿qué va a pasar con esta operación? Cuando elevas un exponente a otro exponente, los exponentes se multiplican, ¿ok? Y entonces vamos a utilizar esa propiedad de los exponentes para simplificar aquí un poquito más y entonces lo tengo así. En este momento, bueno, pues ya puedo utilizar las propiedades de los radicales. ¿Y cómo me quedaría? Así. Ojo, como tienen la misma n, ya sea que lo dejes así o todavía más simplificado, la raíz, ¿sí? Porque tiene la misma n, ambas tienen una n igual a 3, raíz cúbica de ¿quién? N al cubo. Ah, no, perdón, aquí este 3 está mal, este 3 no va.
Ignora este 3, no sé por qué me equivoqué. N está elevada a la 1, fíjate, aquí está su exponente. No, perdón, este 3 es el 3 de, es que pareciera que este 3, por eso es bien importante dibujar bien, porque pareciera que este 3 es el exponente de aquí, pero no, está por separado, es una multiplicación, ¿verdad? Y ese 3 corresponde al índice de este radical. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría? Raíz de 3 de n, la n no está elevada a nada, bueno, está elevada a la 1, por m al cuadrado, ¿verdad? Y todavía sí es un poquito más simplificado que lo que tengo yo aquí. Esta sería la última operación y así es como me tiene que quedar mi radical una vez que esta expresión, que estaba en exponentes, ¿verdad? Por eso estoy convirtiendo de exponentes a radicales, la pongo simplificada. Muy bien. Bueno, vamos a ahora pasar al tipo de ejercicios número 2. Simplificación de expresiones con radicales. Ya no me van a poner una expresión con exponentes, sino una expresión donde haya puros radicales. Y bueno, hay una propiedad que me dice que si yo tengo el radical del radical, estos se multiplican, ¿verdad? Fíjate, es muy parecida o es lo mismo que si yo tengo el exponente del exponente, los exponentes se multiplican. Aquí es, si yo tengo el radical del radical, los índices se multiplican, ¿verdad? Acuérdate que este se llama índice. Bueno, y entonces vamos a ir haciendo uno por uno. Tú los podrías hacer todos, ¿eh? 7 por 3, por 4, por 2. Acuérdate que si no aparece cuál es el radical, es una raíz cuadrada. El índice es una raíz cuadrada, ¿ok? Entonces tú podrías hacerlo todo eso, petón. 7 por 3, por 4, por 2, pero vámonos paso a paso. Primero yo hice, para ir marcando la propiedad, yo hice 7 por 3, 7 por 3, y bueno, el radicando que sigue siendo el mismo, y las otras dos raíces que están no las he simplificado. 7 por 3 es 21, y ese 21 lo voy a multiplicar un 4 para quitar esta raíz, ¿verdad? 21 por 4 es 84, y ya aquí le puse el índice. Fíjate, se lo puedes poner o no poner, pero cuando no tenga, significa que es una raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, 84 por 2, eso es equivalente a raíz de 168, raíz 168ª de 2a cuadrada b. Y entonces esta operación se simplificó en esto que está aquí, ¿ok? Muy bien, ve pausando, ve viendo cada paso que estamos haciendo. Ojo, eso solamente se puede hacer si yo no tengo nada fuera de las otras raíces. Es decir, si yo aquí voy a tener una suma, una resta, una multiplicación, aquí una suma, una resta, una multiplicación, no puedo hacer eso. Tengo primero que simplificar y sumar, restar o multiplicar, ¿ok? Esto de ir multiplicando solo se puede hacer cuando no haya nada fuera de esta raíz y simplemente este sea el radicando total de la raíz cúbica. Este es el radicando total de la raíz cuarta y no hay nadie fuera, ¿ok? Muy bien. Bien, vamos a pasar a otro tipo de ejercicio de simplificación con radicales. Y es este de aquí. Bueno, este es muy interesante cuando tienes varias operaciones, sobre todo vas a darte cuenta que en Mate 4 te van a aparecer bastantes operaciones de este tipo, a lo mejor en Mate 3 también te aparecen, en Mate 5, y entonces tú dices, ay, pues ¿cómo sumo o resto estas raíces? Que se te quede bien en la cabeza. Tú no puedes sumar, sumar o restar, no puedes sumar o restar raíces que tengan diferente radicando. Recuerda cuál es el radicando. Este numerito que está aquí adentro. Si este numerito que está aquí adentro es diferente, tú no puedes sumar. No vayas a hacer, y es muy común ese error, de que sumas y son diferentes. Ah, pero le haces 4 menos 1 más 2 menos 1. No, espérate. Si el radicando, que es la parte dentro de la raíz, es diferente, tú no puedes hacer una suma. Para poder sumar tienes que tener en el radicando la misma expresión, la misma cosa.
Entonces, ¿cómo podemos hacer que yo tenga en el radicando la misma expresión y por lo tanto simplifique? Ah, pues bueno, fíjate que cuando estos números de aquí adentro sean mayores que 4, ¿sí? Van a poder simplificarse a veces, a veces. ¿Y a qué me refiero con a veces? Ah, porque lo que te tienes que fijar es si este es un factor, si esta es una multiplicación de dos números de tal forma que uno de esos números, o sea, su factor, sea una raíz, un número que me produce una raíz exacta. Entonces, lo primero que debo de pensar y siempre tener en mente cuando yo quiero simplificar raíces de este tipo es qué números me producen una raíz exacta. Y te los voy a anotar. 4, la raíz exacta de 4 es 2. ¿Qué otro número me produce una raíz exacta? Y fíjate, te puedes ir uno por uno. 9, la raíz exacta de 9 es 3. Y luego 16, la raíz exacta es 4. Y luego 25, su raíz es 5. Y fíjate cómo, bueno, pues aquí estoy anotando la potencia, ¿verdad?, de cada uno de los números. Bueno, el 1 lo estoy omitiendo porque pues ahorita no pinta, pero ¿cuál es la potencia de 2 o qué me surge de elevar el 2 al cuadrado? 4. ¿Cuál es la potencia de 3? 9. ¿Cuál es la potencia de 4? 16. ¿Cuál es la potencia de 5? 25. Y bueno, cuando ya no esté seguro de qué otro número es raíz exacta, pues vete con el que sigue, el 6. ¿Cuál sería? 6 al cuadrado es 36. ¿Y eso qué significa? Que 36 es también tiene raíz exacta, ¿ok? Todas estas de aquí, todos estos números, son números que tienen raíces exactas, dado que se han obtenido del cuadrado de cada uno de los números enteros, ¿verdad? Y entonces de los números naturales. Y entonces, ¿qué va a suceder? Ah, pues fíjate que lo que tienes que hacer es ver si el número que está dentro del radicando es divisible entre 4, 9, 16, 25, 36, y te puedes seguir, ¿no? 49, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, si este número es más chico que cualquiera de estos, pues ya no es divisible. Entonces es bien fácil porque tienes que ir probando primero si es divisible entre 4, si no es entre 9, si no es 16, si no es 25, si no es 36. Y si este número ya es más grande que 36 y no es divisible entre ninguno, entonces ya no se puede simplificar. ¿Okay? Ya no hay remedio, no se puede simplificar. Entonces vamos a ver con cada uno de estos. Probamos primero con el 8, que es el que está en 8. ¿Es divisible entre alguno de estos? Sí, entre 4, ¿verdad? Y entonces, ¿y cuánto es ese resultado? 2. Y entonces tengo factores del 8, el 4 y el 2, que al multiplicarlos, si yo multiplico 4 por 2, me producen un 8. El 12 es divisible también otra vez entre 4. Y eso es como resultado, como resultado es un 3. Y entonces, el 12, para obtener un 12, o sea, es decir, sus factores son 4 y 3. Si yo multiplico 4 por 3, voy a obtener un 12. Acuérdate ahorita de eso que te estoy diciendo, que son los factores, ¿verdad? Los números que hay que multiplicar para obtener el número de adentro, porque son los que vamos a usar. ¿Qué otro? El 48. Y entonces me pongo a dividir, y es un número más grande, entonces puede ser que es un poquito más difícil darme cuenta, pero pues no te preocupes, usa tu calculadora. 48 entre 4. Y eso me da 12. Entonces ya sé que ahí está, pero espérate, te da 12 y todavía el 12 se puede dividir entre 4, ¿verdad? Entonces el 48 seguramente, siempre tienes que buscar el número más grande, se divide entre 16, el número más grande que me produzca de estos, solo de estos, 4, 9, 16, 25. Entonces el 48 se divide entre el 16, también entre el 4, pero tendrás que dividir 2 veces entre 4 para que ya te quede lo más simplificado, ¿verdad? Y estos son los factores que voy a usar. Y por último el 50, y el 50 no se divide entre el 4,
Inténtalo con tu calculadora. No es divisible entre el 9, no es divisible entre el 16, sí es divisible entre el 25. ¿Y qué me produce? Un 2, ¿verdad? Bueno, y entonces los números que están en la casilla amarilla son los que al multiplicarlos me producen los mismos números que yo tengo aquí adentro. ¿Ok? Bien, de tal forma que ahora sí vamos con la simplificación. El primer paso es identificar estos números, que son los factores, donde uno de los factores sea sea un número con raíz exacta. ¿Ok? Bien, y entonces, una vez que yo ya tengo estos factores identificados, en vez de escribir el 8, fíjate, el 8 es igual a 2 por 4, ¿verdad? Escribo el 2 por 4. En vez de escribir el 12 es igual a 3 por 4. Escribo 3 por 4. En vez de escribir el 48, escribo 3 por 16. Aquí podrías haber puesto 3 por 4 por 4, pero bueno, es más trabajo. Y por último, el 2 por 25. Y entonces fíjate lo que va a pasar. Como estos números tienen una raíz cuadrada exacta, ojo, todos tienen raíz cuadrada, pues entonces voy a poder utilizar la propiedad de las raíces que me dice que si yo tengo dos cosas multiplicándose dentro de una raíz, puedo separar como raíz de 2, raíz de 4. Si yo tengo multiplicándose dos cosas dentro de una raíz, puedo separar como raíz de 3, raíz de 4. Aquí puedo separar como raíz de 3, raíz de 16. Si tú tienes dos cosas multiplicándose, ojo, no aplica con la suma ni con la resta. Tienen que estarse multiplicando. Tú puedes separar cada uno con su propia raíz. Entonces hago esas separaciones. ¿Y qué va a pasar? Que saco la raíz de 4, que es exacta, y me queda un 2. Raíz de 2. Este se quedó adentro, ¿eh? Saco la raíz de 4, que es exacta, y afuera me queda un 2. ¿Y qué me quedó adentro solito? Un 3. Saco la raíz de 16, que es exacta, y me queda un 4. ¿Y qué me quedó adentro? Un 3. Y saco la raíz de 25, que es un 5. ¿Qué me quedó adentro? Un 2. Ojo, es importante que recuerdes lo que dije al inicio de este ejercicio. Tú solamente puedes sumar raíces que tengan el mismo radicando. Es decir, aquí solamente puedo sumar las raíces que tengan un mismo radicando. Para eso simplifiqué. Aquí no podía sumar nada porque todos los radicandos eran bien diferentes. Pero una vez que ya simplifiqué, observa cómo te han quedado en algunas cosas, en algunos casos, mismo radicando. Bueno, antes de sumar, vamos a operar el número que tenemos afuera. Y entonces, 4 por 2, 8 raíz de 2, menos 2 raíz de 3, así se queda, 2 por 4, 8, y menos 5 raíz de 2. Y luego vamos a acomodar para que observemos quiénes tienen el mismo radicando. 8 raíz de 2, yo lo puedo sumar, bueno, en este caso es una resta porque está negativo, con 5 raíz de 2. ¿Por qué? Porque tienen el mismo radicando. Si no tuvieran el mismo radicando, no puedo, por eso no lo sumé desde acá. Y raíz de 3 negativo lo puedo sumar con 8 raíz de 3. Hago esas operaciones. 8 menos 5 es 3 raíz de 2. Menos 2 más 8 es 6 raíz de 3. Y esto es lo más simple que se puede quedar, jóvenes. Ya no puedo yo sumar la raíz de 2 con la raíz de 3. Es lo más simple que puedo dejar este ejercicio. Bueno, ponle mucha atención a este ejercicio. Si es necesario volverlo a ver, vuélvelo a ver. Si hay dudas, pregúntame a través de la página de Messenger, porque este es de los ejercicios que más vas a utilizar en el futuro cuando estés trabajando con raíces. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora a otro ejercicio, también de simplificación con radicales. A ver. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí no vamos a hacer una simplificación con radicales. Aquí lo que vamos a hacer es más bien racionalizar la expresión. ¿Cómo sé que tengo que racionalizar? Porque esta expresión pareciera que ya está muy simple, ya no la puedo simplificar más, ¿verdad? Sin embargo,
Una simplificación todavía mejor de las raíces es cuando las tenemos en el numerador. Es decir, no nos gusta tener expresiones en donde las raíces estén en el denominador. Eso no nos ayuda, no nos sirve para seguir operando nuestras ecuaciones, matemáticas o lo que sea que estemos haciendo. Entonces, existe este procedimiento que se llama racionalizar, cuyo objetivo es que mis raíces siempre estén en una expresión de división en el numerador. En el denominador no las quiero. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues vas a tener que multiplicar arriba y abajo, y por lo tanto, si te fijas, esta expresión que está aquí, al ser la misma arriba y abajo, pues es una expresión unitaria, es un 1, ¿verdad? Que al final no altera mi operación, es un 1. Vas a multiplicar arriba y abajo por la misma expresión. ¿Y quién va a hacer esa expresión? Fíjate, mismo radicando que el de mi operación. Esta operación yo ya la pasé a estar en términos de un exponente. Recuerda que el exponente un radical se puede expresar como exponente siempre y cuando en el numerador pongas el índice y en el numerador, pongas el exponente que tiene el radicando y en el denominador pongas el índice. ¿Ok? Bien, entonces esta expresión y esta es lo mismo. Esto es lo que yo tengo aquí, es lo mismo. Ahora, voy a multiplicar por una expresión que tenga el mismo radicando, o sea, lo mismo que está dentro, pero que el exponente, ¿sí? El exponente me produzca al sumar con este exponente que está aquí, proveniente de mi raíz, un 1. Es decir, yo voy a buscar una fracción que me complete mi 1 al sumar con esto. ¿Cómo lo puedes hacer para darte cuenta que la fracción que necesitas es 4/5? Pues hacer la operación inversa. Quiero saber qué fracción me produce que 1 menos 1/5, 1 menos 1/5 me dé pues un número, ¿no? Y entonces a la hora de operar 1 menos 1/5, pues te vas a dar cuenta que lo que te hace falta para llegar al 1 es 4/5. ¿Ok? Bien. Para esto es bien importante que sepas sumar fracciones. No nos sirve que lo hagas con la calculadora, a menos que la calculadora te arroje resultados en fracciones, porque todo el tiempo necesitamos utilizar fracciones, ¿verdad? Entonces, para hacer esta suma, pues ya sabes, hay que pasar a 5/5. 5/5 y 1 es una fracción equivalente, menos 1/5, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado de 5/5 menos 1/5? A 4/5. Y entonces, ese es el valor que yo voy a utilizar para mi factor que estoy multiplicando, para mi factor unitario que estoy multiplicando por esta expresión algebraica. ¿Por qué quiero yo que esta más esta, las dos rositas al sumarse sean un 1? ¿Por qué quiero eso? Porque un exponente 1 ya no es una raíz, ¿verdad? Ya es un entero. Entonces, recuerda mi objetivo es no tener una raíz en el denominador, y al multiplicar arriba y abajo por esta expresión, pues resulta que al final ya no voy a tener una raíz en el denominador, que es mi objetivo. Y entonces, ojo, eso sí, que lo de arriba, el factor que vas a utilizar sea unitario. ¿Eso cómo se logra? Que lo de arriba y lo de abajo sean exactamente lo mismo. Bien, vamos ahora sí a resolver. Bueno, 1 por es una multiplicación de fracciones, se hace numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 2x a la 4/5, 2x a la 4/5. 2x por 1/5 por 2x a la 4/5, bueno, pues vamos a expresar esa multiplicación y ahora sí vamos a hacerla. Leyes de los exponentes, jóvenes. Leyes de los exponentes. Cuando yo multiplico dos cosas iguales, tienen que ser exactamente iguales, que tienen un exponente diferente, los exponentes se suman. ¿Ok? Ojo, esto tiene que ser igual. Y entonces, ¿cuánto me da eso? Ah, pues fíjate, voy a sumar 1/5 más 4/5. Y 1/5 más 4/5 es un 1. 1 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 más 4/5 es un 1. 1
¿De dónde salió este 1? Yo lo produje. Yo busqué esa fracción que me hiciera que al sumar con un quinto me diera un 1. Yo la busqué para que se cancele la raíz. Y entonces 5 entre 5, bueno, pues eso ya está bien fácil. Eso es un 1, ¿verdad? Abajo me quedó solo 2x. ¿Y arriba qué me quedó? Ah, pues vamos a pasar de exponente a fracción. Acuérdate, siempre el denominador de la fracción es el índice de la raíz. El numerador de la fracción es el exponente del radicando, ¿verdad? Y así ya me quedó mi expresión que yo tenía en un inicio racionalizada. A esto se le llama expresión racionalizada. Y tú me puedes decir, maestra, pero como que se ve más bonita esta porque se ve más simple que esta. Ah, sí, pero esto está más simple, porque en matemáticas esta cuestión de aquí es más simple que esto, ¿sí? Entonces, siempre busca cuando tú tengas una raíz, pasarla al numerador y racionalizar tus expresiones. Bueno, esto es una forma de racionalizar cuando tengo una expresión tan simple como esta. Ahora, ¿qué va a pasar si tengo pues expresiones un poquito más complicadas como esta? Ay, perdón, aquí se me olvidó, te estaba ya dando el resultado, pero ya me di cuenta que tenía otra simplificación. Bueno, esto ya es gusto mío, que el 4 quise quitar este paréntesis y elevé a la cuarta 2x. Y entonces, ¿cómo te queda? Pues 16, ¿verdad? 2 a la 4 es 16, x cuarto. Así muchísimo mejor. Y ojo, estas dos expresiones son expresiones equivalentes, expresadas de forma diferente, ¿ok? Pero significan lo mismo. Y se han producido después de una racionalización. Ahora sí, vamos a pasar a la última expresión que vamos a simplificar después de que racionalicemos. Bueno, tengo esta expresión y entonces en principio mucho cuidado, jóvenes, porque ustedes creen que pueden inventarse sus propias reglas y no falta el que hace esto. Ay, esto entre esto 1, esto entre esto menos 1 y entonces menos 1 la respuesta de esto. No, hombre, me van a doler los ojos si haces esto. Tú no puedes cancelar cuando en el denominador tengas una suma o resta. Si tú en tu denominador no está factorizado, ¿qué quiere decir eso? Que no hay multiplicaciones, no está factorizado, tú no puedes cancelar nada. Así es que no te pongas a cancelar cosas arriba y abajo en una división, como si esa cosa fuera válida o bien facilita. ¿Ok? Primera cuestión. Y se los comento porque es bien común hacer eso. Bueno, una vez que ya sabes que no puedes hacer eso, pues piensa en qué sí puedes hacer. Cuando tú tengas una expresión donde hay una suma arriba, una suma abajo de raíces, vas a hacer este procedimiento que se llama racionalizar. Vas a multiplicar arriba y abajo por la misma expresión que tú tengas en el denominador, ¿sí? Por eso es bien importante saber fracciones y el vocabulario. Este se llama denominador. Que tengas en el denominador la misma expresión con signo contrario. Es decir, si aquí es una suma, tú vas a multiplicar por 5 menos 11. Raíz de 5 menos raíz de 11. Ojo, al numerador ni lo peles. Ahorita no te importa cuál es el numerador. Después vas a tener que operarlo. Pero te tienes que fijar en el denominador. ¿Ok? Y vas a multiplicar por la misma expresión con signo contrario. Esto es una suma de dos cosas, por lo tanto yo le llamo binomio, ¿sí? Y bueno, pues voy a multiplicar por otro binomio, pero con signo contrario. Ojo, si yo multiplico por algo, 5 menos, raíz de 5 menos raíz de 11, pues tengo que también, bueno, más bien, si yo multiplico por eso, lo de abajo, tengo que también multiplicar por la misma cosa lo de arriba. ¿Por qué? Porque si no estaría modificando mi expresión. Aquí no la modifico porque esto es una multiplicación de un 1. Recuerda que cualquier cosa multiplicada por 1 sigue siendo la misma cosa. Esto que está en el recuadro rojo es un 1, ¿sí o no? Un 1 obviamente disfrazado de una operación un poco más compleja. Pero si yo la simplifico es un 1. Y entonces no pasa nada si multiplico por un 1 esta expresión. Pero fíjate lo que va a pasar.
Abajo me va a quedar algo que se llaman binomios conjugados. Los binomios conjugados es una expresión tipo A menos B, bueno, puede ser primero A más B, multiplicado por A menos B. Esto lo viste en Mate 1, binomios conjugados. ¿Te acuerdas qué producía un binomio conjugado y su viceversa? Producía algo que se llama diferencia de cuadrados. Entonces, A al cuadrado menos B al cuadrado. Esto es una diferencia de cuadrados y se puede igualar o es equivalente a un binomio conjugado. Entonces, fíjate, aquí tengo abajo, en la parte de abajo, y bueno, vamos a hacer la multiplicación para que se vea un poquito más claro que eso es lo que tengo. Y entonces observa cómo en la parte de arriba pues se están multiplicando estos dos, ya lo puse aquí, y en la parte de abajo se están multiplicando estos dos. Observa, sí o no tengo una A más B por A menos B, ¿verdad? Binomio conjugado. Y entonces, ¿cómo se expresa un binomio conjugado? Como diferencia de cuadrados. Y ahora observa cómo aquí tengo la misma cosa por la misma cosa, o sea, algo al cuadrado. Y esto se puede escribir así. Arriba, 5 menos raíz de 11 al cuadrado. Abajo, el binomio conjugado es una diferencia de cuadrados. Para eso racionalicé esta expresión. Porque como ahora cada una, A y B, se elevan al cuadrado, la raíz cuadrada que yo tenía antes de racionalizar se va a cancelar, ¿verdad? Se va a hacer un 1. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, pues primero, antes de hacer las raíces 1, vamos a desarrollar esto. Esto de aquí es un binomio al cuadrado, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Binomio al cuadrado del tipo A más B al cuadrado, ¿sí? Binomio al cuadrado. ¿Y eso cómo se desarrollaba? Ah, pues era A cuadrada más el doble producto de A del primero por el segundo, o sea, AB, más B cuadrada. Ojo, si este es negativo, pues aquí es negativo también, ¿verdad? Y entonces vamos a desarrollar eso. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar, A es raíz de 5. Raíz de 5 al cuadrado, como es negativa, lo pongo negativo aquí, menos 2 veces el doble producto, que eso es de la fórmula, raíz de 5 por raíz de 11, más raíz de 11 al cuadrado. La parte de abajo la sigo conservando igual. Bien, y luego simplifico. Se me van a ir un montón de cosas porque tengo raíz quinta al cuadrado, 5. Luego, ocupo la propiedad que dice que si están multiplicando dos raíces, yo puedo multiplicar el radicando de cada una adentro. Y entonces 5 por 11, 55. Raíz cuadrada de 11 al cuadrado, se cancela la raíz, me queda 11. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado, se cancela la raíz, me queda 5. Raíz cuadrada de 11 al cuadrado, se cancela la raíz, me queda menos 11, ¿verdad? Este menos es de la expresión en el denominador. Y entonces, fíjate ya, más simple. Hasta que al final, pues hay que hacer una suma. 5 más 11, 16, menos 2 raíz de 55. Eso, pues al parecer ya no se puede simplificar más. Y todo eso entre raíz de menos 6. ¿Ok? Y este resultado, fíjate cómo ya no está con ninguna expresión en el denominador, ¿verdad? En el denominador con raíz. Todavía puedo yo hacer, como este es un solo número, pues yo podría expresarlo como 16 menos, entre menos 6 y menos entre menos más, 2 raíz de 5 entre 6. Es decir, cada uno con este menos 6 separado, también así se puede expresar. Solo recuerda que está dividiendo a ambas partes del numerador, ¿ok? Bueno, jóvenes, pues esto será todo por los ejercicios. Si tienes dudas, pregúntame y espero le hayas entendido muchísimo mejor una vez que se te ha explicado así. Excelente semana. A estudiar, jóvenes.